El amor puede ser la más dulce bendición o la más amarga de las maldiciones. En la antigua Mesopotamia, dos hermanas descubrieron que la línea entre el amor y el odio era tan fina como el velo de una novia. Esta es la historia de Raquel y Lea, dos mujeres unidas por la sangre, separadas por la pasión y destinadas a compartir no solo un hogar, sino también el corazón del mismo hombre. Una narrativa que atraviesa generaciones, revelando cómo los celos, la fe y el perdón pueden transformar el destino de una familia entera. El pastor y la doncella. El sol castigaba la tierra cuando Jacob avistó el pozo en el horizonte. Sus pies dolían de la larga jornada desde Berseba, pero su corazón llevaba un peso aún mayor. Fugitivo de su propio hermano Esaú, él buscaba refugio en la tierra de sus ancestros, llevando solo la bendición de su padre y las promesas divinas como equipaje. En Harán, la ciudad de su tío Labán, el destino lo esperaba junto a un antiguo pozo. Era costumbre local que los pastores reunieran sus rebaños allí, esperando hasta que todos estuvieran presentes para remover la pesada piedra que cubría la fuente de agua. Sin embargo, esa tarde específica, algo extraordinario ocurriría. Mientras conversaba con los pastores locales, una joven se acercó con su rebaño. Raquel, hija de Labán, era una pastora que desafiaba las costumbres de la época. Su belleza era legendaria, pero fue su fuerza e independencia lo que primero llamó la atención de Jacob. Al verla, algo dentro de él se transformó. Como está escrito en Génesis 29:10, cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, y el rebaño de Labán, se acercó, removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de su tío. Ese gesto aparentemente simple llevaba un significado profundo. Jacob, solo, removió la piedra que normalmente requería el esfuerzo de varios hombres. Era como si sus fuerzas se hubieran multiplicado por la presencia de aquella joven, que, sin saberlo, ya comenzaba a cambiar su historia. El encuentro junto al pozo resonaba la historia de sus propios padres. Así como el siervo de Abraham encontró a Rebeca, su madre, junto a un pozo, ahora él encontraba a Raquel. Las lágrimas que Jacob derramó al besar a su prima no eran solo de emoción por el reencuentro familiar, sino también de reconocimiento divino en su camino. La noticia de la llegada del sobrino de Labán se difundió rápidamente. Raquel corrió a casa, sus pasos ligeros llevando no solo la novedad, sino también las primeras semillas de una historia que transformaría su vida para siempre. Labán, al oír sobre la llegada del hijo de su hermana, corrió a encontrarlo. «Tú eres de mis huesos y de mi carne», declaró, abriendo no solo las puertas de su casa, sino también un nuevo capítulo en la historia de su familia. Durante el primer mes, Jacob trabajó en el campo junto a Raquel, conociendo cada detalle de su personalidad, admirando su dedicación al trabajo y su gentileza con los animales. Con cada amanecer, su amor por ella crecía, silencioso y profundo, como las aguas de aquel pozo donde se conocieron. Lo que nadie podría prever era que este amor, puro en su origen, se convertiría en el catalizador de una de las historias más complejas de rivalidad familiar ya registradas en las escrituras sagradas. Mientras Jacob y Raquel vivían sus primeros momentos de afecto, Lea, la hermana mayor, observaba a distancia, sus ojos delicados guardando sentimientos que pronto transformarían la vida de todos. La narrativa que seguiría probaría que el amor, cuando es probado por el tiempo y las circunstancias, puede tanto construir como destruir, unir como separar, bendecir como afligir. Y en ese momento, junto al pozo de Harán, nadie podría imaginar cuánto ese encuentro predestinado cambiaría no solo sus vidas, sino el futuro de toda una nación. El precio del amor. El mes de servicio gratuito llegó a su fin, y Labán sabía que no podía seguir aceptando el trabajo de Jacob sin una compensación adecuada. «Por ser mi pariente, ¿deberías trabajar gratis? Dime cuál será tu salario», preguntó Labán, como está registrado en Génesis 29:15. Era un momento decisivo que cambiaría el curso de varias vidas. Labán tenía dos hijas,
Lea, la mayor, poseía ojos delicados. Algunos dicen que eran débiles debido a una condición, otros que eran de una belleza suave y melancólica. Raquel, la más joven, era formosa de porte y de semblante. El corazón de Jacob ya había hecho su elección desde aquel primer encuentro en el pozo. La propuesta de Jacob fue usada y demostraba la profundidad de sus sentimientos. Trabajaré 7 años por Raquel, tu hija más joven. 7 años era una dote considerable, reflejando no solo el valor que Jacob veía en Raquel, sino también su situación como un hombre que había dejado sus posesiones atrás al huir de Esaú. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Durante ese periodo, Jacob observaba a Raquel conducir los rebaños con gracia y habilidad. Cada sonrisa suya era como agua fresca para su alma sedienta. Cada palabra intercambiada alimentaba la certeza de su elección. Como está escrito, así Jacob sirvió 7 años por Raquel, y estos le parecieron como pocos días por mucho que la amaba. Génesis 29:20. Mientras el amor entre Jacob y Raquel florecía abiertamente, Lea vivía su propia historia silenciosa. La hija mayor observaba la dedicación de Jacob, su carácter trabajador, su gentileza con los animales y su devoción a Dios. En su corazón crecía un amor no correspondido, nutrido por la proximidad diaria y la tradición que decía que la hija mayor debería casarse primero. El trabajo era arduo bajo el sol inclemente de Harán. Jacob cuidaba los rebaños con la misma dedicación con la que alimentaba su amor. Sus manos callosas contaban historias de días interminables en los campos, pero su corazón cantaba con la proximidad del objetivo. La presencia constante de Raquel transformaba cada momento de labranza en una ofrenda de amor. Durante esos años, Labán observaba todo con ojos calculistas. Veía su rebaño prosperar bajo los cuidados del sobrino. Notaba cómo sus propiedades se multiplicaban gracias a la bendición que parecía acompañar a Jacob. El patriarca comenzó a tramar un plan que garantizaría la permanencia de esa prosperidad en sus tierras. Por la noche, cuando el trabajo terminaba, Jacob solía sentarse con la familia para compartir historias. Hablaba sobre su tierra natal, sobre el Dios de sus padres, sobre las promesas y bendiciones que llevaba. Raquel bebía cada palabra, su amor creciendo junto con su admiración por la fe inquebrantable de su futuro esposo. El amor entre Jacob y Raquel era admirado por todos los que los veían juntos. Era como si hubieran sido hechos el uno para el otro, como si el mismo Dios hubiera guiado los pasos de Jacob hasta aquel pozo en Harán. Sin embargo, nadie podría prever cómo ese amor sería probado, ni cómo las tradiciones y manipulaciones humanas intentarían interferir en los planes divinos. A medida que el 7º año se acercaba a su fin, la expectativa crecía en el campamento de Labán. Los preparativos para el matrimonio comenzaron, pero con ellos también se tejían los hilos de un engaño que cambiaría para siempre el destino de aquella familia. El precio del amor había sido establecido y pagado con dedicación y trabajo, pero su verdadero costo aún estaba por revelarse. La historia de Jacob y Raquel nos enseña que el amor verdadero tiene un precio, y a veces ese precio va más allá de lo que inicialmente imaginamos pagar. Como las aguas profundas de aquel pozo donde se conocieron, su amor sería probado en su profundidad y resistencia, probando que a veces el camino hacia la felicidad pasa por valles de lágrimas y desiertos de espera. Corazón dividido, Labán tenía una propuesta para aliviar la situación. Cumple la semana nupcial de esta, y te daremos también la otra, por el trabajo de otros 7 años. Génesis 29:27. Era un acuerdo que parecía resolver el impasse, pero que en realidad plantaría las semillas de futuras tribulaciones. Una semana después del matrimonio con Lea, Jacob finalmente recibió a Raquel como esposa, comprometiéndose a trabajar 7 años más. El texto bíblico es claro al afirmar que él amaba más a Raquel que a Lea. Génesis 29:30. Este amor desigual sería el catalizador de una profunda división familiar. El corazón de Jacob ahora estaba dividido entre 2 hermanas.
Cada mañana traía nuevos desafíos en la administración de ese delicado equilibrio. Sus comidas alternaban entre las tiendas de las dos esposas. Sus noches eran distribuidas según un acuerdo tácito que intentaba mantener la paz familiar. Lea vivía cada día con el dolor del rechazo. Aunque era la primera esposa, se sentía como la segunda en todas las cosas. Sus ojos delicados, frecuentemente rojos, no se sabía si por su condición natural o por el llanto constante, observaban el amor desbordante que Jacob dedicaba a su hermana. Raquel, por su parte, llevaba el peso de ser la esposa amada pero segunda en el orden del matrimonio. La tradición daba a Lea privilegios que ni todo el amor de Jacob podría superar. La proximidad forzada con la hermana transformó el antiguo afecto fraternal en una mezcla compleja de amor y resentimiento. El campamento de Jacob se convirtió en un campo de tensiones silenciosas. Siervos y sirvientes pisaban con cuidado entre las tiendas de las dos hermanas, evitando tomar partido o alimentar rivalidades. Las comidas familiares eran ejercicios de diplomacia, donde cada gesto y palabra eran medidos. El propio Jacob se veía en una posición imposible. Su amor por Raquel no había disminuido con el tiempo, pero sus obligaciones con Lea no podían ser ignoradas. Como está escrito en Génesis 29, 31, viendo el Señor que Lea era despreciada, hizo fecundo su vientre. Este sería el inicio de una nueva dimensión en la rivalidad entre las hermanas. Las noches bajo las estrellas, que antes eran momentos de contemplación y paz para Jacob, ahora estaban llenas de reflexiones sobre las complejidades de su vida familiar. Él comenzaba a entender que el precio de su amor por Raquel sería mucho mayor que 14 años de trabajo. La historia de Jacob, Lea y Raquel nos enseña que el corazón humano es capaz de amar de diferentes maneras, pero también que ese amor, cuando no está equilibrado, puede causar profundas heridas. El patriarca aprendería, a través de años de convivencia con sus esposas, que el amor no siempre sigue los caminos que planeamos. En medio de ese torbellino de emociones y obligaciones, una nueva fase estaba a punto de comenzar. La maternidad entraría en escena como un nuevo elemento en esa compleja dinámica familiar, trayendo consigo alegrías y tristezas que cambiarían para siempre la relación entre las hermanas. La bendición de la maternidad. Viendo que Lea era menos amada, el Señor abrió su vientre mientras Raquel permanecía estéril. Así comenzó una nueva fase en la vida de aquella familia, donde la maternidad se convertiría tanto en bendición como en motivo de competencia. El primer hijo de Lea recibió el nombre de Rubén, que significa «He aquí un hijo». Pues ella dijo: «El Señor ha visto mi aflicción. Ahora mi marido seguramente me amará». Génesis 29, 32. Su esperanza era que la maternidad pudiera conquistar el corazón de Jacob. Poco después, Lea concibió nuevamente y dio a luz a Simeón, diciendo: «El Señor ha oído que yo era despreciada». Su tercer hijo fue llamado Leví, con la esperanza de que ahora, esta vez, mi marido se unirá a mí. Y cuando nació Judá, su cuarto hijo, simplemente alabó al Señor. Génesis 29, 33-35. Cada nacimiento era una mezcla de alegría y dolor para Raquel. Mientras veía a su hermana generar hijo tras hijo, su propio vientre permanecía vacío. La frustración crecía en su corazón, transformando su amor por Jacob en una angustia profunda. «Dame hijos o moriré», clamó ella a su marido en desesperación. Génesis 31. La respuesta airada de Jacob revelaba su propia frustración. ¿Estoy yo en lugar de Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Esta interacción expuso la vulnerabilidad de su relación, mostrando que incluso el amor más profundo puede ser probado por la infertilidad. La maternidad se había convertido en una arena de competencia entre las hermanas. Cada nuevo nacimiento era como una batalla ganada. Cada nombre elegido llevaba el peso de las esperanzas y decepciones de sus madres. Los hijos de Lea crecían bajo la sombra de esta rivalidad, testigos silenciosos del drama que se desarrollaba. Para Lea, cada hijo era una nueva oportunidad para conquistar el amor de Jacob. Para Raquel,
Cada sobrino era un recordatorio doloroso de su propia esterilidad. El campo entre sus tiendas se convirtió en un territorio dividido, donde los niños transitaban entre el amor abundante de una madre y el cariño amargado de una tía que deseaba desesperadamente sus propios hijos. Los siervos observaban cómo la dinámica familiar cambiaba con cada nacimiento. Lea ganaba confianza y estatus como madre de los hijos de Jacob, mientras Raquel, aunque era la más amada, sufría con el estigma de la infertilidad. Esta situación llevaría a ambas hermanas a tomar decisiones que afectarían no solo sus vidas, sino el futuro de todo el pueblo de Israel. Esta fase de la historia nos enseña sobre cómo la bendición puede manifestarse de diferentes formas y cómo nuestras reacciones a esas manifestaciones pueden moldear nuestro carácter y destino. Mientras Lea encontraba consuelo en la maternidad, Raquel aprendería lecciones valiosas a través de su espera. El drama de la fertilidad y la esterilidad, tan central en la narrativa de las matriarcas bíblicas, continuaría desarrollándose de maneras inesperadas. La próxima fase de esta historia mostraría cómo la desesperación puede llevar a decisiones que complican aún más las relaciones familiares. Las sirvientas y sus hijos. La frustración de Raquel alcanzó su punto máximo cuando tomó una decisión drástica, siguiendo el ejemplo de Sara con Agar. «He aquí mi sierva Bila, recíbela como mujer, para que ella dé a luz sobre mis rodillas, y así yo reciba hijos por ella». Génesis 33. Bila concibió y dio a luz a un hijo que Raquel llamó Dan, diciendo: «Dios me ha juzgado, ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo». Génesis 36. Poco después, Bila tuvo otro hijo, Neftalí, y Raquel declaró: «Con grandes luchas he luchado con mi hermana y he vencido». Génesis 38. Lea, viendo que había dejado de tener hijos, siguió el mismo camino. Dio a su sierva Zilpa a Jacob, y de ella nacieron Gad y Aser. El nombre Gad significa «viene la felicidad», mientras que Aser significa «bienaventurada». Génesis 30, 9-13. La situación familiar se volvió aún más compleja. Ahora había 4 mujeres viviendo como esposas bajo las tiendas de Jacob. Las siervas, elevadas a la posición de concubinas, se encontraban en una situación delicada. Sus hijos eran legalmente considerados hijos de sus señoras, pero ellas mismas permanecían en una posición social ambigua. Los hijos crecían juntos, jugando en los campos entre las tiendas, tal vez ajenos a las complejidades que rodeaban sus nacimientos. Para ellos, eran todos hermanos, unidos por la sangre de Jacob, aunque sus madres vivieran en una telaraña de rivalidad y competencia. La historia de las siervas nos revela cómo las prácticas culturales de la época permitían soluciones que hoy nos parecen extrañas para el problema de la infertilidad. Era una sociedad donde la maternidad definía el valor de una mujer y donde la necesidad de generar herederos superaba consideraciones que hoy consideraríamos fundamentales. Las relaciones entre las 4 mujeres estaban atravesadas por lealtades divididas y jerarquías complejas. Bila y Zilpa debían obediencia tanto a sus señoras como a Jacob. Sus hijos eran criados sabiendo que, aunque nacidos de siervas, eran legalmente hijos de las esposas principales. Este arreglo familiar inusual sería fundamental para la formación de las 12 tribus de Israel. Cada hijo, independientemente de su madre biológica, tendría su lugar en la historia del pueblo escogido. El plan divino se desarrollaba a través de estas circunstancias complejas, mostrando cómo Dios puede usar incluso situaciones imperfectas para cumplir sus propósitos. La fase de las siervas demuestra cómo la desesperación por hijos podía llevar a decisiones que complicaban aún más las dinámicas familiares. Sin embargo, también ilustra cómo la gracia divina podía operar a través de estas situaciones humanas imperfectas, tejiendo una historia mayor que las rivalidades y conflictos individuales. Esta parte de la narrativa nos enseña sobre aceptación, adaptación y cómo las bendiciones pueden venir a través de caminos inesperados. Las siervas, que comenzaron como personajes marginales,
se convirtieron en matriarcas importantes en la historia de Israel, sus historias entrelazadas permanentemente con el destino del pueblo escogido. Las mandrágoras. Un día, durante la cosecha del trigo, Rubén encontró mandrágoras en el campo y las trajo para Lea, su madre. Raquel, al ver las plantas, las pidió a su hermana. Las mandrágoras eran consideradas plantas con propiedades que favorecían la fertilidad, muy valoradas por mujeres que deseaban concebir. «Es poco que hayas tomado a mi marido. Tomarás también las mandrágoras de mi hijo», respondió Lea, revelando el dolor aún presente en su corazón. Pero Raquel propuso un acuerdo. «Pues que él duerma contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo». Génesis 30.14-15. El episodio de las mandrágoras ilustra la profundidad de la rivalidad entre las hermanas. Lea, que tenía el don de la fertilidad pero no el amor de Jacob, negociaba una noche con su marido. Raquel, amada pero estéril, estaba dispuesta a ceder su tiempo con Jacob a cambio de una posible ayuda para su fertilidad. Esa noche, Lea concibió y posteriormente dio a luz a Isacar, su quinto hijo. Ella dijo: «Dios me ha dado mi recompensa, porque he dado a mi sierva a mi marido». Génesis 30:18. Después de eso, tuvo a un Zebulón, su sexto hijo, y una hija llamada Dina. El intercambio de las mandrágoras revela aspectos profundos de la naturaleza humana: la desesperación por hijos, la competencia entre hermanas y cómo incluso el amor conyugal podía convertirse en moneda de cambio. Era un mundo donde la fertilidad determinaba el estatus social de una mujer y donde la maternidad era vista como la mayor bendición posible. Este episodio marca un punto de inflexión en la narrativa. Poco después de estos eventos, el Señor se acordaría de Raquel. La historia de las mandrágoras sirve como preludio para la transformación que estaba por venir en la vida de las dos hermanas, demostrando cómo Dios trabaja a través de situaciones aparentemente mundanas para realizar sus propósitos. La búsqueda desesperada por hijos, simbolizada por las mandrágoras, refleja una verdad universal sobre el deseo humano de dejar un legado. Tanto Lea como Raquel, cada una a su manera, luchaban para construir su parte en la historia del pueblo escogido. Esta fase de la historia nos enseña sobre los límites del control humano sobre la fertilidad y cómo, en última instancia, es Dios quien abre y cierra el vientre. Las mandrágoras, con todo su simbolismo y supuesta eficacia, servirían solo como más un elemento en la compleja trama que Dios estaba tejiendo. El episodio también demuestra cómo las acciones humanas, incluso cuando están motivadas por deseos intensos y personales, pueden formar parte de un plan divino mayor. La negociación entre las hermanas, aparentemente movida solo por sus necesidades individuales, contribuiría a la formación de las 12 tribus de Israel. La historia de las mandrágoras permanece como un testimonio de cómo Dios puede usar incluso nuestras fragilidades y competiciones para realizar sus propósitos eternos. El nacimiento de José. Y Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le abrió su vientre. Génesis 30:22. Después de años de espera, lágrimas y oraciones, Raquel finalmente concibió. Su vientre, por tanto tiempo cerrado, ahora llevaba la promesa de una nueva vida. Cuando el hijo nació, ella lo llamó José, diciendo: «Dios me ha quitado esta vergüenza, y el Señor me ha añadido otro hijo». Génesis 30.23-24. José, cuyo nombre significa «Él añadirá», llevaba en su propio nombre la esperanza de su madre por más hijos. El nacimiento de José transformó la dinámica familiar. Para Raquel era el fin de años de humillación y frustración. Ahora ella también era madre, no solo la esposa amada de Jacob. Para Lea, el nacimiento del hijo de su rival trajo nuevos desafíos. Su estatus como madre principal de la familia ya no era tan seguro. Con José, Raquel experimentó por primera vez las alegrías y desafíos de la maternidad. Cada momento con su hijo era precioso, cada sonrisa una confirmación de la bondad divina. El niño crecía fuerte y saludable, demostrando desde temprano las cualidades que más tarde lo convertirían en un líder excepcional.
La llegada de José marcó también un cambio en la vida de Jacob. Con el nacimiento del hijo de la esposa amada, él comenzó a pensar en regresar a su tierra natal. El tiempo de servicio a Labán estaba llegando a su fin, y su corazón ansiaba volver a la tierra prometida a sus padres. José crecía rodeado por sus hermanos mayores, los hijos de Lea y de las siervas. Como hijo de Raquel, la esposa preferida, y nacido después de una larga espera, ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre. Esta preferencia, aunque natural, plantaría semillas de celos que más tarde tendrían consecuencias profundas. El nacimiento de José representa un momento pivotal en la narrativa bíblica. A través de él, Dios comenzaría a tejer los hilos que llevarían al pueblo de Israel a Egipto, preparando el camino para el cumplimiento de sus promesas a Abraham. La historia del nacimiento de José nos enseña sobre la fidelidad de Dios, incluso en largos períodos de espera. La persistencia de Raquel en su fe, a pesar de los años de esterilidad, sería recompensada no solo con un hijo, sino con un hijo que se convertiría en fundamental en la historia de la salvación. La oración de Raquel por otro hijo sería atendida, pero de una manera que ella no podría imaginar. El precio de esta bendición adicional sería alto, marcando el fin de su propia jornada terrenal, pero también el inicio de una nueva fase en la historia del pueblo escogido. El nacimiento de José cierra un ciclo de rivalidad y competencia entre las hermanas, pero abre otro de consecuencias aún más profundas para la historia de Israel. Es un recordatorio de cómo Dios opera a través de nuestras circunstancias personales para realizar sus propósitos eternos. La fuga de Harán. Después del nacimiento de José, Jacob decidió que era hora de regresar a su tierra. «Déjame ir a mi lugar y a mi tierra». Génesis 30:25. Labán, reconociendo que su prosperidad venía a través de Jacob, intentó persuadirlo para quedarse con un nuevo acuerdo sobre los rebaños. Durante 6 años, Dios bendijo a Jacob de tal forma que sus rebaños se multiplicaron extraordinariamente, provocando envidia en los hijos de Labán. Jacob tomó todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre hizo él toda esta riqueza. Génesis 31:1. Percibiendo el cambio en la actitud de Labán y sus hijos, y siguiendo la orientación divina, Jacob planeó su partida secretamente. Llamó a Raquel y Lea al campo, lejos de oídos curiosos, y explicó su decisión. Las hermanas, unidas por primera vez, apoyaron a su marido. «Todo cuanto Dios te ha dicho, haz». Génesis 31:16. Aprovechando la ausencia de Labán, que había ido a esquilar sus ovejas, Jacob partió con sus esposas, hijos y rebaños. Raquel, en un acto que mezclaba superstición y rebelión, robó los ídolos domésticos de su padre. Génesis 31:19. Este robo, aparentemente insignificante, tendría consecuencias graves. 3 días después, Labán se enteró de la fuga y persiguió a Jacob durante 7 días. Cuando lo alcanzó, fue advertido por Dios en sueños para no hacerle daño a Jacob. El encuentro entre suegro y yerno fue tenso, marcado por acusaciones mutuas y la búsqueda frustrada de los ídolos robados. Raquel, demostrando astucia, escondió los ídolos bajo la silla de su camello y se sentó sobre ellos, alegando estar en su periodo menstrual cuando Labán quiso revisar su tienda. Génesis 31, 34, 35. Este episodio revela la complejidad del proceso de transformación espiritual de la familia. Aunque seguían al Dios de Jacob, aún mantenían vínculos con prácticas idolátricas. El enfrentamiento terminó con un pacto entre Jacob y Labán, marcado por un memorial de piedras llamado Galad. El Señor vigile entre mí y ti, cuando estemos apartados uno del otro. Génesis 31, 49. Era el fin definitivo de una fase en la vida de aquella familia. La fuga de Harán representa más que un cambio geográfico. Es un momento de ruptura con el pasado y afirmación de una nueva identidad. Jacob ya no era solo el yerno de Labán, sino el patriarca de una familia numerosa, destinada a convertirse en una gran nación. Para Raquel y Lea, la partida significaba dejar atrás no solo a su padre, sino toda su vida anterior.
unidos ahora por un destino común, seguían en dirección a una tierra prometida que conocían solo a través de las historias de Jacob. La jornada que comenzaba los llevaría a nuevos desafíos y pruebas, pero también al cumplimiento de las promesas divinas. El Dios que los guió hasta allí continuaría dirigiendo sus pasos hacia el futuro que había planeado para ellos. El legado de las hermanas. La jornada de regreso a la tierra prometida sería la última que Raquel haría. Cerca de Belén, entró en trabajo de parto difícil. No temas, porque ahora tendrás otro hijo. Génesis 35:17, le dijo la partera, pero Raquel sabía que estaba muriendo. Con su último suspiro, nombró al hijo Benoni, hijo de mi dolor, pero Jacob lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Génesis 35:18. Raquel fue sepultada en el camino de Efrata, y Jacob erigió una columna sobre su sepultura, que permanece hasta hoy como testimonio de su amor. La muerte de Raquel marcó el fin de una era. Lea, que sobrevivió a su hermana, vio a sus hijos crecer y convertirse en los fundadores de las tribus de Israel. Judá, su cuarto hijo, sería el antepasado del rey David y posteriormente del propio Mesías. El legado de las hermanas se extendió mucho más allá de sus vidas. A través de José, el hijo amado de Raquel, Dios preservaría al pueblo de Israel durante la gran hambruna. Los sueños y la sabiduría de José lo llevarían a Egipto, donde se convertiría en gobernador y salvador de su familia. Benjamín, el último hijo de Raquel, completaría el número de las 12 tribus. Su tribu produciría guerreros valientes, incluyendo al primer rey de Israel, Saúl. La historia de su madre sería recordada por generaciones. Así dice el Señor: se oyó una voz en Ramá, lamentación, llanto amargo, Raquel llorando por sus hijos. Jeremías 31:15. Los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón establecieron sus propias tribus. Leví se convertiría en la tribu sacerdotal y de Judá surgiría la línea real. La hija Dina, aunque su historia está marcada por la tragedia, representa la presencia femenina en esta narrativa patriarcal. Los hijos de las siervas, Dan y Neftalí de Bila, Gad y Aser de Zilpa, también prosperaron, cada uno liderando su propia tribu. Sus descendencias prueban cómo Dios puede elevar a los humildes y hacer gran uso de aquellos que la sociedad considera menos importantes. La historia de Raquel y Lea nos enseña sobre la rivalidad transformada en propósito divino. Sus luchas, celos y reconciliaciones se convirtieron en parte del plan de Dios para establecer al pueblo escogido. A través de sus imperfecciones y conflictos, Dios tejió una historia de redención. Las 12 tribus de Israel, nacidas de esta compleja trama familiar, llevaron consigo las características de sus matriarcas: la belleza y el anhelo de Raquel, la perseverancia y fidelidad de Lea, la resiliencia de Bila y Zilpa. El legado final de las hermanas trasciende sus rivalidades terrenales. Juntas, a través de sus hijos, construyeron la fundación de una nación que cambiaría el curso de la historia humana, preparando el camino para la venida del Mesías y la redención de toda la humanidad. Las profecías sobre las tribus. Antes de su muerte, Jacob reunió a sus hijos para profetizar sobre el futuro de cada tribu. Génesis 49. Sus palabras revelarían cómo el legado de Raquel y Lea continuaría moldeando la historia de Israel por generaciones. Sobre Rubén, primogénito de Lea, profetizó que perdería su preeminencia por su inestabilidad. Para Simeón y Leví, previó dispersión en Israel debido a su violencia. Pero para Judá, declaró realeza: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de autoridad de entre sus pies. Génesis 49:10. A los hijos de las siervas, Dan, Neftalí, Gad y Aser, se les prometieron características distintivas. Dan juzgaría a su pueblo. Neftalí sería como una gacela suelta. Gad enfrentaría invasores y Aser produciría alimentos refinados. Para los hijos de Raquel, las profecías fueron especialmente significativas. José recibió bendiciones abundantes.
Las bendiciones de tu padre exceden las bendiciones de los montes eternos. Génesis 49, 26. Benjamín fue descrito como lobo que destroza. Génesis 49, 27. Estas profecías no solo confirmaron el papel único de cada tribu, sino que también validaron el propósito divino detrás de la compleja historia familiar. Las rivalidades y luchas entre las madres habían producido una diversidad necesaria para la formación de la nación. El eco, a través de los siglos. La historia de Raquel y Lea continúa reverberando a través de las generaciones. Sus nombres son invocados en las bendiciones matrimoniales judías. Que seas como Raquel y Lea, que juntas edificaron la casa de Israel. Ruth 4, 11. En la tierra prometida, las tribus desarrollaron características distintivas que reflejaban sus orígenes maternos. La tribu de Judá, hijo de Lea, lideró militarmente y produjo la línea davídica. La tribu de José, dividida entre Efraín y Manasés, se volvió poderosa en el norte. La tumba de Raquel, en Belén, permanece hasta hoy como lugar de peregrinación. Su historia de esperanza en la infertilidad y muerte en el parto resuena con mujeres a través de los siglos. El profeta Jeremías retrata a Raquel llorando por sus hijos en el exilio, una imagen que sería posteriormente aplicada a la masacre de los inocentes en Belén. Mateo 2:18. La narrativa de Lea, menos dramática pero igualmente significativa, enseña sobre perseverancia y fe. Sus descendientes incluyen no solo reyes, sino también Moisés y Aarón, de la tribu de Leví, que liderarían el éxodo. Esta historia ancestral continúa ofreciendo lecciones sobre amor, rivalidad, redención y el propósito divino que opera a través de las complejidades humanas. El legado de las hermanas trascendió sus vidas personales para convertirse en parte fundamental de la historia de la salvación. La historia de Raquel y Lea trasciende una simple narrativa de rivalidad fraternal. Es un testimonio de la complejidad del amor humano y del plan divino que opera a través de nuestras imperfecciones. A través de sus vidas aprendemos que incluso las relaciones más complejas pueden servir a un propósito mayor. Lo que comenzó con un encuentro junto a un pozo en Harán, culminó en la formación de las 12 tribus de Israel. De las lágrimas de Lea y la espera de Raquel, de las siervas Bila y Zilpa, nació una nación que cambiaría el curso de la historia humana. Por generaciones, sus historias han inspirado y consolado a aquellos que enfrentan desafíos similares. La tumba de Raquel continúa siendo un lugar de peregrinación. Sus lágrimas aún resuenan en las palabras de los profetas, y la perseverancia de Lea permanece como ejemplo de fe inquebrantable. En un nivel más profundo, esta narrativa nos enseña sobre la redención divina. Cómo Dios transformó la rivalidad en propósito, el celo en complementariedad y el dolor en legado eterno. De las complejidades de sus relaciones emergió la estructura del pueblo escogido. La historia de las esposas de Jacob no terminó con sus muertes. Continúa viva en las 12 tribus que formaron, en las profecías que se cumplieron y en las lecciones que aún hoy nos enseñan sobre amor, perdón y el incansable trabajo de Dios en la vida humana. Así como el amor de Jacob por Raquel no disminuyó con los años de espera, el impacto de sus vidas no disminuyó con el paso de los siglos. Su legado permanece como testimonio de que, en manos de Dios, incluso nuestras luchas más profundas pueden transformarse en bendiciones eternas. En cada generación que sigue, la historia de Raquel y Lea continúa resonando, recordándonos que todos somos parte de una narrativa mayor, una historia de amor que trasciende el tiempo y transforma vidas a través de los siglos.